En el Instituto Spurgeon ayudamos a pensar bíblicamente a los estudiantes y no simplemente a adquirir conocimiento. Por eso, en el grupo interno que tenemos de Facebook, puse un tema de debate para que cada alumno pudiera responder a la pregunta que le hizo un niño al Papa, ¿sí? A Francisco, y lo que le responde él, ¿sí? Dice, mi padre que era ateo, ¿está en el cielo? Bueno, para ponernos un poco en sintonía, veamos brevemente el video. Dai, 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 dai. Vieni, ecco, va bene. Ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. Lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. Era un uomo bravo. È in cielo, papà? Che bello che un figlio dica del suo papà era bravo. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello? Ma forte, con coraggio. Dio abbandona i suoi figli? Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarli. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà, prega tuo papà. Grazie Emanuele per il tuo coraggio. Como hemos podido ver en el video, el Papa le da una respuesta, la cual se gana el aplauso de la gente. Pero ahora nos preguntamos, ¿es esta respuesta bíblica? Y si vos que estás escuchando sos evangélico, ¿estarías de acuerdo con la respuesta del Papa? Yo te voy a ayudar a pensar un poco bíblicamente qué se dejó fuera. Por lo menos decir 3 errores fundamentales que se cometen en esta respuesta. Y aquí no vamos simplemente a una cuestión de sensibilidad de un niño que perdió a su padre, lo cual es terrible, es muy doloroso, sino también algo que pueda ayudar al niño. Y también el Papa, al responder esto, no solamente le responde al niño, sino que en forma oblicua le está respondiendo a todo el mundo que mira este video y que sabemos que un personaje como él se hace escuchar. Pero te ayudo con la Biblia a que puedas repensar un poco esa respuesta. Primeramente, acá hay un problema. El niño plantea el problema de que su padre es ateo y que si está en el cielo, o sea, no fue al cielo, porque él concluye, bueno, si no creyó en Dios, Dios no tiene por qué recibirlo. O sea, la angustia del niño es una angustia, podemos decir, con cierta razón. Pero la respuesta del Papa es terrible, realmente, porque la respuesta se basa en lo que el padre hizo. El padre bautizó a sus hijos, a pesar de ser ateo. Entonces, el Papa lo toma eso como algo bueno. ¿Y qué es lo que no hace? O sea, principalmente para que alguien vaya al cielo, no basta con, a ver, si es ateo, obviamente no va al cielo, pero si cree en Dios, tampoco va al cielo. Uno dice, bueno, ¿qué me está tratando de decir? Estamos estudiando teología en el Instituto Spurgeon y yo te digo que ser un teísta no te lleva al cielo. Te lleva al cielo cuando con ese Dios que crees que existe, te reconcilias a través de su Hijo Jesucristo. O sea, el problema del Papa y de mucha gente es que no plantean un mediador para la salvación. O sea, los alumnos que han debatido en esta especie de foro que creamos nosotros en Facebook, algunos se han acercado a esas respuestas, otros no tanto. Pero el tema principal es aquí es, no podemos ir a Dios sin un mediador, no podemos entrar al cielo sin haber mediado aquí en la tierra con Dios el perdón de nuestros pecados y creer en el sacrificio de Cristo. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es decir, si no mencionamos
que hay un mediador para ir al cielo, aún creyendo en Dios, podemos ir al infierno. El segundo problema que plantea, bueno, en este caso el Papa Francisco, es que concluye diciendo, bueno, si este hombre no creía en Dios, pero bautizó a sus hijos, entonces un hombre bueno. Y le dio a ese niño la pauta de que la salvación es por obras, cuando la Biblia nos dice claramente que la salvación, en Efesios 2:8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y aclara en el 9, ¿no? No por obras, para que nadie se gloríe, no por el hecho de haber bautizado a los hijos. Y encima la Iglesia Católica cree que el bautismo es para salvación, o sea, lo toma como una obra. Entonces, la respuesta a este niño y a todas las personas que lo escucharon es una respuesta condenatoria de parte del Papa Francisco porque le está haciendo confiar a la gente en algo que Dios dice que no debes confiar ni te valen para salvación, que son las obras. Sino en vano envió a su Hijo Jesucristo. La única obra que salva es la obra de Jesucristo hecha en la cruz y la Biblia nos dice que somos salvos mediante la fe. Y esto también es un don de Dios que nos da para creer. El tercer error que comete es separar el amor de la verdad. Uno dice, bueno, pero un niño que acaba de perder su padre, ¿no se le debe dar una respuesta de esperanza? Bueno, se puede dar una respuesta de falsa esperanza, ¿sí? Habría otra forma de hacerlo, pero lo que le dio realmente el Papa Francisco es, al ocultar la verdad bíblica, es darle una esperanza humana, por eso se gana el aplauso humano, pero nosotros nos olvidamos muchas veces que la verdad va de la mano con el amor. O sea, una respuesta amorosa es decir la verdad. Hay formas de decir la verdad, por supuesto. 1 Corintios 13:6 dice, no se goza el amor, ¿no es cierto?, en la injusticia, de la injusticia, sino que se goza de la verdad. O sea, una persona que no cree en Dios, y obviamente al no creer en Dios tampoco cree en su Hijo Jesucristo, eh, obviamente esa persona no está con Dios si muere, sino que delante del trono de Dios, cuando Dios lo llame a pedir cuentas y hacer un juicio, esa persona va a tener que responder por su incredulidad. Entonces, ¿sería una respuesta amorosa decirle a este niño que su padre está en el infierno? Creo que hay una forma mejor de decirla, ¿sí? Y que incluye la verdad. O sea, si tendríamos que responderle a este niño, hubiésemos estado en lugar del Papa Francisco y no decir esta cosa que dijo, ¿no es cierto? Le diríamos algo como, mira, el hombre muere, por eso, mm, digamos, muchas personas mueren, así como tu papá, por causa del pecado. Estamos en un mundo donde entró el pecado, donde el hombre está separado de Dios y la muerte es una parte, una consecuencia de esa separación. Ahora Dios envió a su Hijo Jesucristo a rescatar a todos aquellos que estaban perdidos y separados de Dios y todos aquellos que ponen fe en su Hijo Jesucristo y en su muerte en la cruz y también en su resurrección. A esos Dios les promete vida eterna con Él en el cielo. Todos estarán preguntando, y bueno, ¿en qué momento le decimos que su padre está en el infierno? Pero ese niño podría pensar, entonces, si para ir yo al cielo no es por buenas obras, sino que es por Jesucristo, el día que crezca ese niño va a tener por lo menos la pauta de basar una salvación en la fe. Segundo, en ese momento el niño mismo se puede preguntar, como muchas veces Jesús hizo, les dio las respuestas para que las mismas personas se respondan. Entonces, si mi padre no cree en Dios, por lo tanto no tiene a Jesucristo, ese niño tiene la capacidad dada por Dios para concluir que su padre está en el infierno, no está con Dios. No hace falta que yo se lo diga, pero si el niño me preguntara frontalmente, entonces, ¿mi papá está en el infierno? Yo diría esta respuesta. Si no creyó en Dios y obviamente su Hijo Jesucristo, la respuesta es sí. Se lo diría con todo el dolor, no se lo diría alegremente ni se lo diría con sarcasmo, pero de eso se trata. Y estaría, en cierta forma, encaminando a ese niño para el resto de su vida en la verdad, si él realmente va a creer en esa verdad. Y todos los testigos del video y todas las personas que estaban ahí serían encaminadas a la verdad. Pero bueno, esto para que también nos demos cuenta que qué se puede esperar de un Papa católico que asume un puesto donde se llama el vicario de Dios en la tierra, un representante como si fuera Cristo, cuando en realidad no está representando nada. Es el mismo caso de los fariseos. Jesús dijo que eran
ciegos, guías de ciegos. Y si hay un ciego que está guiando a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Es decir, si te conforma la respuesta del Papa Francisco, te va a llevar a la perdición. Si por el contrario te convence la respuesta bíblica, eso te va a llevar a la vida, al creer en las cosas que Dios dice. Pero ¿sabes una cosa para terminar este video? Jesús se encontró con un planteo similar, no era un niño el que le preguntó, no era un niño el que le dijo que su padre había muerto, pero era un adulto y pasó esto. Jesús estaba reunido con gente, estaba predicando, estaba enseñando y muchos decían que le iban a seguir y Jesús ponía condiciones para seguir. Y nos preguntamos, en esta historia, ¿Jesús fue insensible? Pensalo bien. Jesús fue insensible. Lucas 9:59 y 60 dice lo siguiente. Y dijo a otro, sígueme. Y esta persona, ¿no es cierto?, le responde. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Era una cuestión también dolorosa. Recién había muerto su padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Más allá de todo lo que se pueda hablar acerca de qué es eso de lo que los muertos entierran a sus muertos, que en este momento no tenemos tiempo de hablar, lo claro aquí en la respuesta de Jesús, que Él está priorizando el Evangelio por encima de todas las cosas, encima incluso de la muerte de un ser querido. A los pastores muchas veces nos piden ir a hablar a un funeral. Y los pastores que somos bíblicos saben lo que hacemos cuando sabemos un poco que la historia de la persona que está muerta ahí no creyó en Dios. No nos enfocamos en la persona, sino que nos enfocamos en el Evangelio. Muchos familiares quedan decepcionados porque para eso viene un pastor, para hablar del muerto. No, pastor viene para hablar del Evangelio. Y cada creyente, por más que no sea pastor, tiene que priorizar el Evangelio. Entonces la conclusión que nos tienen que quedar a todo, que nos tiene que quedar a todo de esta respuesta que dio el Papa es que ocultó el Evangelio. Primeramente porque es un incrédulo que ni él mismo lo conoce y también todos los que lo siguen no lo van a conocer de esa forma. Pero el mensaje positivo es que la Biblia sí nos da la pauta para quizás no mitigar el dolor, por ejemplo, de este niño que perdió a su padre, pero sí para dar una respuesta y encaminarte hacia la verdad. Y esa verdad está en Jesucristo. Y la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección no puede ser ocultada por amor a otros. Es una respuesta de amor decir a la gente la verdad de Jesús. Jesús vino a morir en la cruz para que todo aquel que ponga fe en Él mientras tenga tiempo en esta tierra pueda entrar al cielo. Y yo te pregunto, ¿vos pusiste tu fe en Jesús?